Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión voy a continuar hablando sobre el esqueleto apendicular y específicamente sobre los miembros inferiores. Los miembros inferiores están constituidos por 62 huesos, 31 huesos en cada lateral y si contamos el hueso sacro serían 63 huesos en total. A los miembros inferiores los podemos estudiar en diferentes regiones: la pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna y el pie acá más abajo, y también podríamos mencionar el tobillo. Si nos vamos a la región de la pelvis, encontramos un único hueso llamado hueso coxal, que es este hueso que se ve acá, a cada lateral. Es un hueso plano, como se puede observar. Este hueso, durante las etapas de desarrollo, es decir, antes la adultez, está formado por tres huesos primitivos: el ilion, el pubis y el isquion, que durante la etapa madurativa no se encuentran fusionados completamente, sino que se encuentran unidos por cartílago, que con el pasar de los años se osifican y terminan formando un único hueso llamado hueso coxal. Estos huesos se unen por delante mediante la sínfisis por un disco de fibrocartílago que une, acá en la región del pubis, a ambos huesos, formando una articulación de la sínfisis pubiana, que tiene muy poca movilidad y se la considera una anfiartrosis. También estos huesos se unen por detrás y se articulan con el sacro, que en este caso no está presente, pero se articula en estas regiones, sus regiones medias, con el sacro, formando la articulación sacroilíaca, que es una articulación sinovial de tipo plana, que también tiene muy poco movimiento. El coxal a su vez se articula con el hueso que continúa hacia distal, que se lo denomina fémur. Juntos forman la articulación denominada coxofemoral. La articulación coxofemoral es una articulación de tipo diartrosis, específicamente una enartrosis, que tiene la mayor cantidad de grados de libertad, es decir, que es de las articulaciones más móviles, que más movilidad presenta dentro del cuerpo humano. El fémur es un hueso largo y la articulación se da entre la superficie articular del coxal, que en este caso es una superficie articular cóncava, hueca, que se articula con la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es más bien esférica y se coapta en esta superficie articular del coxal denominada acetábulo o cavidad cotiloidea y forman esta articulación denominada articulación coxofemoral. Continuando hacia abajo, llegamos a la región de la rodilla. La región de la rodilla está conformada por dos articulaciones: la patelofemoral, es decir, la articulación que se da entre la rótula y el fémur, que es un tipo de articulación troclear, y otro tipo de articulación, que si sacamos la rótula la podemos ver, que es la que sucede entre la tibia y el fémur, que sería la tibiofemoral o la femorotibial. En este caso, este tipo de articulación es un tipo de articulación condilia. En general se dice que es una articulación de tipo troclear, es decir, de tipo polea, pero debido a que tiene movimientos de rotación interna y externa, que son movimientos activos, debería considerarse como una articulación de tipo condilia, porque tiene dos grados de libertad: flexión-extensión y rotación interna y rotación externa. A su vez, si sacamos el tendón, se puede observar mejor, entre las superficies articulares de los cóndilos de ambos huesos se encuentran dos discos de fibrocartílago denominados meniscos. Estos meniscos, que tienen sus inserciones en los huesos, tienen diferentes funciones, como aumentar el espacio de coaptación para la articulación, tiene funciones de amortiguación, tiene funciones que permiten mejorar el deslizamiento de la articulación, tiene funciones propioceptivas también, mejora la estabilidad articular, entre otras. Tienen diversas funciones estos tejidos. En el lateral de la tibia hay otra articulación con el siguiente hueso que se encuentra en la pierna, que es el peroné. En la pierna encontramos dos huesos, la tibia y el peroné.
Estos proximalmente, es decir, arriba, se unen, se articulan formando una articulación sinovial de tipo plana. Tienen muy poco movimiento. Cabe mencionar que estos dos tipos de huesos son huesos largos. Si seguimos hacia abajo, en las diáfisis de estos huesos vemos que están unidos por una lámina. Esta lámina funciona como un tejido de unión que lo que genera también es un tipo de articulación. Este tipo de articulación se denomina sindesmosis. Por lo tanto, la sindesmosis se da por la unión de la cara lateral de la tibia y la cara medial del peroné mediante la unión de la membrana interósea, que es esta que se encuentra acá. Por debajo, más hacia distal, nos encontramos con otra articulación que sucede entre el peroné y la tibia. La articulación tibio-peronea o peronea tibial distal. En este caso, esta articulación no tiene prácticamente movilidad, por lo cual se la denomina una articulación de tipo sin artrosis, muy poca movilidad. En la región del tobillo, que se observa acá, nos encontramos con la articulación tibiotarsiana, es decir, que sucede entre la tibia y el hueso astrágalo. En este caso, la articulación sucede entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Como vemos, se encaja en las superficies articulares del astrágalo. El astrágalo es este. Entonces, la articulación tibiotarsiana, que es una articulación de tipo diartrosis y de tipo troclear, tiene movimientos de flexión y extensión, se da entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Los huesos que conforman el pie, en la región del tarso, que es esta que se observa acá, se encuentran en un número de 7: astrágalo, calcáneo, cuboides, navicular, acá está el navicular, y 3 cuñas: cuña medial, intermedia y lateral. Estos son los huesos del tarso. Entonces distinguimos los huesos del tarso, que son 7, los huesos del metacarpo, que son del metatarso, que son 5, y los huesos de las falanges, que encontramos 3 huesos en cada dedo, excepto en el primer dedo, en el dedo gordo, que se encuentran 2 falanges. Volviendo a lo articular, encontramos entonces la articulación tibiotarsiana y luego encontramos las articulaciones del pie, que las podemos diferenciar en 3 tipos diferentes de articulaciones. Estos 3 tipos de articulaciones o categorías de articulaciones podemos definirlas como articulaciones intertarsianas o tarsianas, es decir, las articulaciones que se dan entre los huesos del tarso. Por otro lado, las articulaciones tarso-metatarsianas, es decir, la que suceden entre los huesos del tarso y los metatarsos. Y por otro lado, las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Y a su vez también en este grupo se incluyen las intermetatarsianas, es decir, las que suceden entre los mismos huesos del tarso. Las articulaciones del tarso o intertarsianas son articulaciones sinoviales de tipo planas, que se las pueden dividir en 3 grupos. Por un lado, la articulación subtalar, es decir, la que sucede entre el astrágalo y el calcáneo. Por otro lado, un poco más hacia distal, la articulación de Chopart, también llamada mediotarsiana o transversa del tarso, que está constituida por 2 articulaciones. La astrágalo navicular, es decir, la que sucede entre el hueso astrágalo y el hueso navicular, y la articulación calcáneo-cuboidea, es decir, la que sucede entre el hueso calcáneo y el hueso cuboides. Continuando, nos encontramos con las articulaciones intertarsianas anteriores. Estas articulaciones suceden entre los huesos navicular, las 3 cuñas y el hueso cuboides, y se forman diferentes articulaciones. Por un lado, las articulaciones
cuneo-naviculares. Por otro lado, las articulaciones cuneo-cuboideas y la articulación cuboides-navicular que sucede entre el hueso cuboides y el hueso navicular. Entonces, estos tres grupos de articulaciones son los que conforman las articulaciones tarsianas o intertarsianas. Hacia adelante nos encontramos con las articulaciones tarso-metatarsianas o de Lisfranc. Tarso-metatarsianas o articulaciones de Lisfranc. Estas articulaciones también son planas, o sea que son de tipo sinoviales, que suceden entre el hueso cuboides, los metatarsianos, principalmente el cuarto y el quinto, y también entre las cuñas y los primeros tres metatarsianos. Siguiendo hacia abajo, nos encontramos en las últimas tres regiones o dos regiones que forman parte de las articulaciones del pie, que son las articulaciones metatarsofalángicas, es decir, la que sucede entre la primer falange de cada dedo y cada metatarso, y por debajo nos encontramos con las articulaciones interfalángicas, es decir, la que suceden entre las mismas falanges. Otro grupo que está incluido dentro de este grupo de articulaciones son las intermetatarsianas, que también son articulaciones planas de tipo sinoviales. Las articulaciones metatarsofalángicas son articulaciones condilias, también sinoviales, y las articulaciones interfalángicas, que en cada dedo encontramos dos, excepto en el primer dedo que tenemos una sola articulación interfalángica, son articulaciones de tipo trocleares. Por lo tanto, como podemos observar, la mayoría de las articulaciones que conforman los miembros inferiores son de tipo sinoviales, es decir, que tienen una gran capacidad para realizar movimientos. Muchas gracias.